No, en nombre de Dios y la patria se abre la sesión, secretario. Presidente, tenemos en la tabla el día de hoy comenzar el estudio en general del proyecto de ley que modifica el Código de Justicia Militar y la Ley sobre Acceso a la Información Pública en lo que respecta al secreto relativo a las plantas o dotaciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, que viene signado con el boletín número 11.790-25. La Secretaría ha preparado una breve minuta para ilustrar a los señores senadores acerca del contenido de esta iniciativa. Este proyecto de ley, señor presidente, cumple su segundo trámite constitucional en esta corporación. Se originó en moción de los diputados señores Flores, señoras Hernando y Pérez Olea y señores Aud, Lorenzini, Mata, Mellado, Ortiz, Pérez Arriagada y Walker. En la Cámara de Origen, esta iniciativa fue aprobada por 146 votos a favor y una abstención. Se dio cuenta del proyecto en la Sala del Senado en sesión de 23 de enero de 2019, disponiéndose su estudio por esta comisión. Su idea matriz es garantizar el acceso público a la información acerca del número de personas que componen las plantas y dotaciones de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, precisando las remuneraciones que correspondan a dicho personal según grado y escalafón. Todo esto de manera de facilitar la fiscalización de estas instituciones por parte de entes externos. La iniciativa legal, señor presidente, se articula sobre la base de 2 artículos que proponen modificaciones tanto al Código de Justicia Militar como a la Ley sobre Acceso a la Información Pública. En lo que concierne a la modificación del Código de Justicia Militar, se establece que en el caso de Carabineros de Chile, el número de su planta institucional y de su dotación total o desagregada a nivel regional no estará sujeta a la reserva relativa a la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas. Se precisa, además, que las dotaciones a nivel comunal no serán secretas, salvo que su publicidad afectare la seguridad pública, los fines institucionales de resguardo del orden público o la integridad personal de los funcionarios policiales o de sus familias. Finalmente, señor presidente, el proyecto franquea al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y a la Contraloría General de la República el acceso a la referida información, incluyendo nombres, escalafón, grados y remuneraciones. En lo que atañe, señor presidente, a la modificación a la Ley sobre Acceso a la Información Pública, se impone tanto a Carabineros de Chile como a la Policía de Investigaciones de Chile el deber de mantener información actualizada respecto del número de su planta institucional y dotación total, y de esta desagregada a nivel regional, desglosada en escalafones, grados y con indicación de las remuneraciones que les correspondan, con reserva de la identidad de los funcionarios. El proyecto de ley, señor presidente, no contiene normas de quórum especial a juicio de esta Secretaría, así también fue planteado en la Cámara de Diputados y además el proyecto en este momento no tiene urgencia. Gracias, querido secretario. Yo quería compartir primero con los colegas senadores el motivo también de haber citado a esta comisión con este proyecto, que es un proyecto que claramente no está en el eje de la reforma, y como lo conversaba hace poco también con el senador Insulza en otra reunión que tuve con él, y lo he hablado también con Francisco en otras ocasiones, me parece que nosotros, el gobierno claramente tiene que conformar su equipo de reforma estructural de Carabineros, va a tener que, de las policías, perdón, va a tener que armar un diálogo político con la oposición, con distintos actores, y eso claramente es una labor que me consta que el gobierno está empezando a construir. Pero hay ciertos proyectos como este que ya tienen algún avance de trámite constitucional y que me parecía relevante que por lo menos la comisión en estos meses, dado que estamos en la pandemia, pudiéramos ir viendo la pertinencia de cada uno de ellos, más allá de que no se hacen cargo de la reforma estructural que todos esperamos que sea la función principal de esta comisión, al igual que la de la Cámara de Diputados. Y por lo mismo hoy día invitamos al director general de Carabineros también, y invitamos al director general de la PDI. Este es un proyecto de ley que lo que busca es transparentar el tema de las plantas y que, claro, tiene lo positivo de poder efectivamente avanzar en transparencia, en gestión del control civil, también de la dotación de carabineros y policía en su rol preventivo de investigación. Y también tiene algunas preocupaciones este proyecto de ley, de que algunos piensan que es importante que cierta información sea reservada para que no sea utilizada por personas que tal vez quieran ocuparlo en forma estratégica para poder cometer mayor cantidad de crímenes. Entonces, me parecía relevante, es un proyecto de ley que fue aprobado con amplia mayoría en la Cámara, está para segundo trámite constitucional, y por lo mismo les doy la palabra, colegas senadores, por si quieren comentar algo, pero quería por lo menos darle el contexto de la razón por la cual convoqué para
esta sesión. Senador Insulza, que veo que levanta la mano. Sí, muchas gracias, presidente, muchas gracias por esta posibilidad de conversar sobre este proyecto, que en realidad lo recuerdo bien. Yo creo que presidía yo a la comisión cuando entró, porque es de por ahí, por mediados del año 2018. Y la verdad es que era un momento en que había mucha discusión sobre estos temas, como la reforma Carabinero, pero no sobre la reforma Carabinero, hablamos más de la época, que había todo tipo de preocupación al respecto. Y yo diría que también tenía que ver con el que en ese momento, cuando uno preguntaba en cualquier comisaría cuántos carabineros había, era prácticamente un secreto de Estado, no se podía saber cuántos carabineros había, hasta el punto que el mismo ministro del Interior de la época alguna vez se quejó de eso. Había preguntado, cuando había llamado a una comisaría en algún barrio de Santiago, había preguntado por el número y después le habían dado la cifra después de muchos reparos de los que estaban dentro de la comisaría en ese momento, ¿no? El total de la votación. Entonces, yo comprendo que eso probablemente sea necesario, tener una mucho mayor transparencia, por cierto, en cuanto a las remuneraciones de Carabineros, al número total de efectivos que Carabineros tiene a su distribución, pero no necesariamente a las nóminas de las personas que están en cada comisaría. Así que este es un tema que puede ser discutido en su mérito, ciertamente, pero creo que ya va a requerir una cantidad de modificaciones muy importantes, para lo cual yo estoy de acuerdo en que escuchemos a las personas que están invitadas para esto, sobre este tema, para ir formándonos una opinión. Mi opinión, en definitiva, señor presidente, será que esto se ha visto en la discusión general de la reforma, y que no aprobemos necesariamente un proyecto, o este proyecto. Pero como usted ha dicho muy bien, esto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, si alguien empezara a rechazarlo, esto daría lugar a una comisión mixta y desenvolvería todo un proceso. Yo preferiría, por lo tanto, esta vez escuchar a los testigos y ir poco a poco avanzando con este proyecto, a ver cómo encaja dentro de la reforma general. Muchas gracias. Muy bien, José Miguel, le agradezco, senador Insulza. No sé si el senador Huenchumilla quiere ocupar la palabra o le doy la palabra al... Perfecto, senador Huenchumilla. Presidente, yo estoy de acuerdo con los criterios que usted señaló, en orden que una cosa es la reforma estructural de las policías en Chile, para lo cual deberíamos hacer una cosa sistémica del gobierno, con todas las partes involucradas en este tema, partiendo naturalmente por Carabineros y la PDI, el mundo político, el mundo académico, y tuviéramos una mirada global sobre este tema, porque eso de tener varios proyectos paralelamente tramitados, digamos, atenta en contra de un cierto objetivo más estratégico de qué es lo que quiere el Estado en relación con sus policías. Y por lo tanto también me parece a mí pertinente que este es un proyecto puntual, útil, fue aprobado, digamos, prácticamente por unanimidad en la Cámara de Diputados, después de la investigación que se hizo respecto de la crisis de Carabineros, de tal manera que me parece bien, digamos, que conozcamos este proyecto y escuchemos a los altos directivos de nuestras policías. Muchas gracias, senador Huenchumilla. ¿Le parece si le damos la palabra al director general de Carabineros, a quien le agradezco sinceramente por también acompañarnos en esta sesión, y después le damos la palabra a don Luis Silva, encargado de representar la PDI? Director general. Buenas tardes, presidente. Por cierto, me saludo a todos los senadores que están conectados. Tal como me llegó anoche la citación, vimos todos los antecedentes, presidente, los intermedios, y decir que la Carabineros, ¿cierto?, está muy anuente, está muy concordante con las modificaciones que se presentan en este proyecto de ley. Yo la única sugerencia que podría ser que se habla de plantas y dotaciones, y asumo por lo que leía, por la historia del proyecto, pareciera que es sinónimo, o sea, plantas o dotaciones. Sería el único alcance para poder transparentar toda la información, que desde que asumo el mando de la institución, cada vez que hemos sido requeridos en cuanto a dotaciones, hemos entregado toda la información, y de hecho cuando visité el Consejo para la Transparencia, firmamos un convenio de cooperación y estamos próximos a impartir instrucciones para transparentar más
lo que somos, lo que tenemos y lo que estamos haciendo presente. Es cuánto tengo que informarle por ahora, presidente. Director, yo no sé, antes de dar la palabra a la PDI, le quisiera dar la palabra a los colegas senadores. Yo tengo algunas preguntas que hacerle, director general, pero no sé si quiere José Miguel o Francisco hacer algún tipo de comentario. No lo escucho, José Miguel, estás con el micrófono apagado. Creo que voy a abundar un poco en lo anterior, pero voy a explicar un poco la situación. El año 2018 no conocíamos ni siquiera qué dotación tenía Carabineros, recordémoslo, es molesto recordar esto, pero se hablaba de 62.000 efectivos, sobre todo por el presupuesto, pero luego se entendió que eran como 57.000 en lo que se había gastado, o sea, hay una cantidad de cosas de ese tipo. Se preguntaba qué dotación había en cada lugar y esa dotación era siempre cerrada. No se podía decir por razones de seguridad. Se preguntaba por las remuneraciones. Bueno, las remuneraciones, yo me imagino que el escalafón está más o menos claro y se sabrá cuánto paga, cuánto gana cada efectivo policial. Por lo tanto, eso probablemente esté hasta de más en el proyecto de ley. Pero, en el fondo, la pregunta es ¿hasta dónde puede informar Carabineros respecto de la distribución de su dotación y a lo que están dedicados la mayoría de los efectivos? Yo quiero decir que esta vez el ministro nos informó, y lo digo responsablemente porque nos informó a nosotros, usted también, señor presidente, que había llamado a una comisaría y le habían dicho que había como una cantidad de gente en la calle, y él le dijo, a mí me han dicho que estos son cerca de 200, y le dijeron que en realidad no eran tantos, y además en ese momento estaban efectivos en la mitad, una cosa por el estilo. Entonces había un gran desorden en eso. Entonces todo lo que se trata de saber es si un senador, un diputado, una persona puede preguntar cuántos carabineros hay en su comuna, cuánta gente está trabajando ahí y cuáles son los problemas y las dificultades que da el informar sobre esto. Ese es el fondo del proyecto, como lo veo yo, no un proyecto muy pretencioso, es más bien un proyecto que pide a Carabineros una información que no estaba disponible en esa época. Y yo quisiera hacer la misma pregunta, por lo tanto. ¿Cuál es el problema? ¿Existe algún problema en que esa información sea conocida? Y que si uno pregunta cuántos carabineros hay en la comuna de San Miguel, ¿se le pueda decir? Está el micrófono, presidente, su micrófono. Perdón, gracias José Miguel, senador Insulza. No sé si el senador Buenchumilla quisiera hacer alguna consulta. Si no, sí, adelante, por favor. Me gustaría escuchar primero la respuesta del señor general a lo que ha planteado el senador Insulza, para después hacer algunos par de comentarios. ¿Me permite, Francisco, senador Buenchumilla, yo hacer una pregunta? Usted, presidente. Con su permiso, colega. No, yo quería consultarle al director general algo que dijo el senador Insulza al pasar, lo que me parece importante profundizar, que es la cantidad de dotación o carabineros que está en la calle versus la cantidad de carabineros que está haciendo labores más bien administrativas. Y en el fondo la posibilidad de que eso sea, y tal vez este proyecto de ley podría incluso profundizarse, pidiendo que efectivamente eso sea más preciso. Porque claramente, y una de las cosas que vimos en su minuto, yo me acuerdo de esta comisión hace un par de días, no sé si se acordarán los dos colegas, de la cantidad de trámites administrativos que tenía que hacer Carabineros, la cantidad de gasto de horas, hombre, en temas completamente que podrían hacer la otra institución. Entonces, yo le quisiera preguntar primero eso, y lo segundo, preguntarle si es que ve algún riesgo con esta información. O sea, sumado a la pregunta del senador Insulza, que es cuál es el problema de poder saber en tiempo real, ojalá, la dotación de cada comuna. Dos preguntas mías. Una, si es que es posible, y si encuentra que es positivo, poder saber, ojalá por la unidad más pequeña posible, cantidad de dotación en la calle haciendo prevención versus cantidad de dotación haciendo labores más bien administrativas. Y segundo, pregunta si es que usted ve algún riesgo asociado a que esta información pueda generar algún problema.
Presidente, estamos en condiciones de informar lo que se desee en cuanto a las dotaciones. No hay ningún inconveniente a nivel comunal, provincial, regional o a nivel nacional. Tanto la parte operativa como también la parte administrativa. Yo, tal como un poco la historia de este proyecto de ley, quizás la única prevención que yo podría formularle, presidente, su intermedio, es aquellas unidades especializadas de fronteras, de crimen organizado, tráfico de drogas, que ahí, por razones obvias de seguridad para los carabineros, sea esa información, no sea pública. No obstante, se puede entregar a las autoridades, al Congreso, a la Presidencia de la República, el Ministerio, pero para uso exclusivo del destinatario. Pero de ahí creo que podría ser un poco arriesgado hacerla pública para la comunidad. Pero lo que es en general, de una comisaría, por ejemplo, en cualquier comuna del país, se puede entregar perfectamente la dotación o la planta, cuánto gana, y también si se desea desagregar los que hacen funciones operativas, como también los que hacen funciones administrativas, presidente, por su internet. Muchas gracias, director. Senador Huichumilla. No, yo estaba pensando, presidente, en que siempre, en algún minuto, todos estos temas fueron temas bastante tabú entre el mundo político y el mundo de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, respecto de las dotaciones, respecto de los cuarteles, los lugares, las armas. Pero yo creo que hoy día el mundo está en una situación de avance tecnológico tan brutal que hoy día prácticamente todo está en las revistas especializadas, en los estudios que hacen las universidades, respecto de los estudios de las policías, de las Fuerzas Armadas en el mundo, de los sistemas de armas. Entonces yo no sé qué pudiera ser tan secreto a estas alturas, y más aún con todo el mundo que viene. Uno vio como en algunos países asiáticos la trazabilidad de la pandemia significó prácticamente que a toda la gente le colocaron en sus teléfonos un aparato para que le hiciera un seguimiento, y por lo tanto la privacidad, digamos, se volvió a foja cero, y lo mismo con las instituciones. Entonces, ese mundo tecnológico nuevo nos lleva a que hoy día prácticamente con las grandes compañías y agencias internacionales que manejan las bases de datos, hoy día esté todo ahí. Entonces, yo creo que lo que deberíamos precisar, ¿qué es exactamente lo que no se puede dar a conocer? Yo creo que la esencia y el plus de Carabineros y de la Policía de Investigaciones es el movimiento en el tablero de ajedrez que hace. O sea, de cuáles son los movimientos tácticos que tiene para el orden público y para combatir la delincuencia. O sea, ese es un intangible. Yo creo que los intangibles son los que uno, en definitiva, trata de resguardar, pero no las cosas materiales, porque las cosas materiales, en definitiva, digamos, yo creo que hoy día fácilmente, digamos, van a estar a disposición. Ahora, la Constitución habla de los actos y sus fundamentos que son públicos. Entonces, eso en el artículo 8. Entonces, claro, hay una norma de transparencia total, y a mí me parece entonces que deberíamos modernizarnos como Estado en relación con eso, con las policías. Pero yo creo, como digo, teniendo presente que a mí lo que me da, digamos, la garantía de éxito en las tareas que tiene la policía no son en esconder los aspectos materiales, sino en resguardar los aspectos estratégicos y tácticos respecto de qué va a hacer y cómo lo va a hacer para los efectos de combatir la delincuencia, darle seguridad al orden público, seguridad a todos los nacionales, que esa es su función. Ahora, respecto del conocimiento de las dotaciones, lógicamente que yo creo que tiene que ser una información objetiva, que no puede contener elementos subjetivos respecto de las personas con nombre y con apellido, ni con sus domicilios, etcétera, por resguardar, digamos, su seguridad.
No estoy tan seguro si esto pudiera ser abierto, por ejemplo, en materia de dotación de comunas. Pudiera estar naturalmente a las autoridades y a los organismos fiscalizadores, pero creo que por ahí tenemos que darle una vuelta, de qué manera hacemos de esta norma un plus para la transparencia, para la probidad, pero también para los resguardos debidos para que la policía, digamos, haga su tarea cumpliendo con estos estándares de transparencia, pero resguardando lo esencial, que son, digamos, sus planes estratégicos, que yo creo que eso es lo que vale en definitiva de cómo se posiciona frente al país, frente a la gente y frente a los riesgos que vive esta sociedad. Eso, presidente. Muchas gracias, senador Huenchumilla. No sé si quieren, le damos la palabra entonces a la PDI, a don Luis Silva. Una pregunta más, presidente, si me permite, una pregunta más. Por supuesto, encantado. A lo mejor vale también para pesar de que creo que en investigaciones lo que yo iba a plantear no se plantea de esta manera. Pero aprovechando la presencia que era el director acá, que me parece muy importante. Resulta que cuando yo voy, o iba hace mucho tiempo, ya hace algunos meses atrás, rumbo al Senado en Santiago, pasaba por la Plaza de Armas, y había ahí un contingente relativamente numeroso de carabineros, que se estaba juntando además, estaba llegando en micros y cosas así. Porque es natural, porque había algún acto, o había algún evento, o había amenaza de algún problema, y por lo tanto era necesario tener una fuerza disuasiva suficiente. Esa no es la pregunta. La pregunta es de dónde salen esos carabineros. ¿Qué hacen están solamente para formar parte de esos grupos especiales? Porque también los hay los que custodian los estadios, también los hay los que dan los acontecimientos públicos, etcétera. Entonces mi pregunta es, ¿las comisarías tienen la cantidad yo le pregunto a usted hoy día, por la transparencia que usted tiene, ¿cuántos carabineros hay en tal comisaría? Hay en ese contingente, digamos que usted me dice 150, unos 50 que son desplazados diariamente a otras partes, a otros lugares, etcétera. Yo tengo ese mismo problema en Arica, lo digo francamente. La comisaría de Arica, que sirve toda la zona norte de la ciudad, también sirve el paso de Chacayuta y también sirve para patrullar la frontera en toda la parte sur y hasta llegar casi al fin de la comuna de Arica y más allá, la comuna de Putre. Entonces, ¿cuántos carabineros están efectivamente, cuando se le habla de carabineros en comisaría, son carabineros que están todo el día en la comisaría, o eso también incluye algunos que salen y parten, van a misiones especiales o a qué sé yo, a hacer cosas como la custodia de espectáculos o el grupo móvil? El grupo móvil, dije, ¿verdad? Es un antiguo nombre. Muchas gracias. Adelante, general. Gracias, presidente. Se entiende, senador, se entiende el grupo móvil. Sí. Mire, lo que usted ha visto, ¿cierto? Lo que pasa es que hay comunas que por las características, como por ejemplo Santiago Centro, en Santiago Centro viven aproximadamente 20.000 a 30.000 personas, pero todos sabemos que por Santiago Centro circulan aproximadamente en forma diaria cerca de 2 millones de personas. Por lo tanto, la dotación física que tiene esa primera comisaría, por darle, en este caso específico, requiere un apoyo. Por lo tanto, lo que usted ha visto en la Plaza de Armas es visibilizar el apoyo permanente. Ese apoyo lo hacen las unidades especializadas de radiopatrullas, de control de orden público y, de acuerdo a la contingencia, alumnos de la escuela de suboficiales que están en el segundo año en periodo de práctica. Por lo tanto, se aumenta la oferta para el despliegue operativo. O sea, en resumidas cuentas, hay una dotación fija y hay un personal de apoyo, ¿cierto?, que en algunas comunas presta el apoyo. Y lo que usted nombraba, ¿cierto?, de Arica, efectivamente, las comisarías de Arica, ven lo que es la ciudad, y hoy día, lo que es Chacayuta, hoy día se elevó de una tenencia, su comisaría hoy día es una comisaría, es la cuarta comisaría de Chacayuta, que también tiene una dotación fija, pero por la labor que, no quiero entrar en mucho detalle, pero por la labor que realiza de vigilancia fronteriza, también se le presta un apoyo con personal de la ciudad. Yo sé que hay una planificación, tal como decía el senador Huenchumilla, hay toda una planificación estratégica para
que no baje la oferta del patrullaje preventivo. En resumen, presidente, en su intermedio, hay una dotación fija en cada unidad, retén, tenencia, subcomisaría y comisaría, y de acuerdo a las características del terreno o de la situación, se va prestando apoyo con otro personal de las unidades que están prestadas, presidente. Muchas gracias, general director. Le doy la palabra entonces a don Luis Silva de la PDI para que nos dé su opinión también sobre este proyecto y también algunas de las preguntas que tal vez le parezcan pertinentes poder responder. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludar al honorable miembro de la comisión, también al general director de Carabineros y al comandante que lo acompaña, comandante Rodamar. Bueno, es decir que para la Policía de Investigaciones es algo que ya teníamos muy internalizado, la transparencia activa, y nos parece un proyecto sumamente útil, nos parece que oportuno. Desde este punto de vista, creemos que en los términos que está presentado es conveniente, sí, a nivel regional. Nosotros creemos que a nivel comunal presenta algún grado de complicaciones, sobre todo en temas de seguridad. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, el caso, recuerdo en este momento el caso de la Brigada de Derechos Humanos, ahí en Calle Condel, que en un momento determinado, previo a la crisis social, previo a todo esto, fue atacada por un grupo de personas, y entregar dotación a nivel comunal, en el caso, por ejemplo, de la PDI, significaría, haciendo un pequeño ejercicio de roles de turno, rotaciones de funcionarios, estimar más o menos cuál sería la cantidad de funcionarios que, por ejemplo, podían quedar en un cuartel en la noche. Entonces, eso perfectamente afectaría, creo yo, ¿cierto?, la seguridad de los funcionarios que trabajan en esos cuarteles policiales. Entonces, por lo tanto, creo que a nivel, como está planteado en la norma que está propuesta, a nivel regional, creo que es suficiente como para dar transparencia respecto de las dotaciones de los funcionarios. Respecto, sí tengo una pequeña prevención muy, muy pequeña, ¿cierto?, que tiene que ver con la indicación de las remuneraciones que correspondan, porque creemos que eso está publicado en el sentido que las dotaciones tienen, las remuneraciones, entonces cuando usted dice que la remuneración a nivel regional, eso presenta una variabilidad porque dentro de una misma región hay diferentes asignaciones de zona. Entonces uno no podría colocar, por ejemplo, los mismos casos que se conversaba, Chacayuta y Arica, me parece que son 55% de zona y 40% de zona, entonces variaría el sueldo de un funcionario entre Chacayuta y Arica, y así en muchas otras regiones. Entonces yo creo que con la publicación de los sueldos de los funcionarios en plano general, más la publicación del decreto, me parece que el decreto de ley 249, que su artículo 7º fija la asignación de zona para todos los funcionarios, ¿cierto? Creo que sería como suficiente para satisfacer la necesidad de conocimiento de las remuneraciones de los funcionarios y no tener que estar publicando las remuneraciones por cada región que varía con esto de la asignación de zona. En ese sentido, señor presidente, la policía cree que es un proyecto que sirve y estamos en ese sentido de acuerdo con la prevención que manifesté. Muchas gracias, don Luis. Le ofrezco la palabra a los colegas senadores. Sí, yo entiendo que la solicitud de las remuneraciones, de las remuneraciones, tenía lugar también en un problema, señor presidente, que vamos a tener que ver en algún momento nosotros, y también lo verán otras comisiones, no sé, y es que muchas veces las dotaciones, y aquí no hablo de Carabineros de Investigación, en realidad tengo en mente otro servicio, pero puede ocurrir. En un país como Chile, en que realmente, salvo algunas zonas extremas, y yo presido la Comisión de Zonas Extremas, por lo tanto me estoy refiriendo a esas zonas, en el resto del país no importa, no es demasiado distinta la vida en Temuco, en Valdivia, o en Copiapó, o en La Serena. Y sin embargo, ocurre que cuando hay remuneraciones adicionales a las personas por ir a determinada parte, de pronto nos encontramos con una dotación, por así decirlo, en un servicio que es la región más chica, del doble de personas que hay en la región de más al norte, porque todos quieren ir a ese lugar. Entonces yo creo que por esas razones que se pidió en ese momento, yo estoy de acuerdo con el prefecto en que en realidad no tiene mucho sentido el estarse preguntando por las asignaciones de zona, pero es importante conocerlas, por lo menos de manera general. ¿Cuánto está recibiendo una persona por estar destacada en Coyhaique o en Chile Chico?
a nosotros nos sirve para asegurarnos, como digamos, más bien a quienes fiscalizan estas cosas, para asegurarnos que no vayan personas de más a Chile Chico y se pierdan para estar en Concepción, donde a lo mejor es más necesario tenerlo. Esa es la razón por la cual se pidió, creo yo, pidieron estos diputados las remuneraciones también. Es para checarlo en base a remuneraciones, sobre la base de remuneraciones, que la distribución fuera la que correspondía al servicio. Muchas gracias, José Miguel. No sé si quiere don Luis comentar algo al respecto o don Francisco Buenchumilla quisiera hacer uso de la palabra. No, señor presidente, solamente agregar una que podría contribuir un poco a la comisión. En ocasiones, no por transparencia activa, sino que por transparencia pasiva, personas han solicitado información referente a unidades específicas en cuanto a su dotación. Y eso se ha debatido en el Consejo de Transparencia y PDI ha hecho su presentación en términos de negar esa información en razón de las causales que están señaladas en esta misma ley que estamos modificando ahora, el artículo 21, que puede ser el numeral 2, es que cuando la publicidad de esa información afecte la seguridad de las personas, básicamente, ¿cierto? Y el Consejo ha adherido y generalmente ha acogido esa posibilidad porque obviamente se entiende que un cuartel, que todos sepan cuántos funcionarios trabajan ahí, creemos que puede efectivamente vulnerar la seguridad de ese cuartel policial en términos de que ya una cantidad superior de personas podría vulnerar la seguridad de esos cuarteles. Bien. Gracias, don Luis. Francisco. No, yo estoy básicamente de acuerdo con lo que aquí se ha señalado, porque la naturaleza de estos organismos, Carabineros y la PDI, tiene por objeto la seguridad y el orden público. Entonces, lógicamente que ese es un personal expuesto a una situación de riesgo en su trabajo que también la ley tiene que cuidar. Pero eso no se contrapone a que la ciudadanía pueda saber exactamente cuánto gana un comisario o cuánto gana un capitán de carabinero y las asignaciones que el fisco estima para ellos, sin necesidad de entrar con nombres y apellidos en este tema, pero sí las distintas categorías y escalafones que tienen estas dos instituciones. Así que yo creo que a lo mejor en la discusión particular vamos a poder afinar la puntería respecto para que la modificación quede exactamente con lo que aquí hemos conversado. Gracias, presidente. Gracias a usted, senador Buenchumilla. Le doy la bienvenida también al senador Arboe, que se nos acaba de sumar. Gracias, disculpa que estaba la presidenta del Senado en una reunión del Código de Agua. Pequeño detalle. Está muy bien. Y nada, la verdad que, senador Arboe, escuchamos la exposición del director general de Carabineros, escuchamos la exposición de la PDI, haciéndole un breve resumen. La consideración es que este es un proyecto bastante que va en la dirección correcta, parte de un elemento relevante, aunque tal vez no estructural, de la reforma de Carabineros, que, como planteaba al principio, una reforma bastante más profunda y que tiene que el gobierno liderar con un equipo dedicado exclusivamente para aquello, y el ministro de Interior está trabajando en aquello. Pero este proyecto nos parecía relevante escuchar las opiniones de Carabineros y de la PDI, y en términos generales yo diría que, y ahí trato de hacer un resumen, pero que hay bastante buena disposición por parte de Carabineros, en el sentido que ya se ha ido generando un consenso de que la transparencia en esta materia es positiva. Hay ciertas dudas sobre si es que efectivamente esto tiene que ser a nivel regional o comunal, producto de resguardar un poco la seguridad de los distintos cuarteles. Hay consenso de que no puede ser datos disponibles a nivel de personas, sino que tienen que ser a nivel, obviamente, agregado, objetivo y no subjetivo, como decía el senador Buenchumilla, y que en general es algo que tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros se encuentran ya en disposición de poder asumir sin mayor costo. Eso, a modo de resumen, no sé si concuerdan ustedes o no, senador Insulza y senador Buenchumilla, pero a modo de resumen, diría que es un proyecto de ley que fue aprobado casi por unanimidad en la Cámara de Diputados y que no genera mayores dificultades dentro de las dos policías.
No sé si usted quiere referirse a algo, senador Arboe, dado que a pesar de que llegó, pero en el fondo es un proyecto muy sencillo, no es muy modesto, pero claramente yo planteaba también la importancia de que tal vez cuando lo discutamos más adelante en particular podamos evaluar cómo encaja esto con el resto de la reforma, y nos parecía importante ir escuchando la opinión de los carabineros, de policía carabineros en este proyecto, pero además la distinción entre las labores administrativas, las dotaciones administrativas y las dotaciones más preventivas que están en la calle de cada una de ellas. Y nos manifestó el general director que eran claramente posible distinguir y que se podía avanzar en esa dirección. Sí, no, a ver, yo quiero reiterar mi disculpa, pero estaba, como digo, en una reunión con la presidenta del Senado y evidentemente esto es un proyecto importante. Hemos tenido discusiones en el Senado y en la Cámara de Diputados donde la información que se ha requerido se ha argumentado que adolece el carácter de secreto. En algún minuto, la información relativa a las dotaciones. Y la verdad es que yo diferí esa tesis en su oportunidad, sobre todo en la discusión del presupuesto. En la anterior discusión del presupuesto, cuando todavía estaba el gobierno del presidente Bachelet, tuvo una diferencia porque no se puede discutir el presupuesto sin saber efectivamente, por ejemplo, las dotaciones. Vamos a entrar nosotros en la discusión del presupuesto 2020, ¿no? Ahora durante el mes de julio parte la discusión, y vamos a tener el mismo problema. Cuando nos vengan a decir, por ejemplo, que el presupuesto de Carabineros está pidiendo una cantidad de recursos para el plan cuadrante. Nosotros decimos, bueno, a ver, veamos dónde están distribuidos, cómo está distribuido, no, que eso es reservado. Eso no pasa ningún test, digamos, de transparencia. Nadie está pidiendo el nombre de qué funcionario está asignado a qué unidad, pero sí saber los criterios de distribución, no solamente información genérica. Entonces creo que es relevante avanzar en la lógica de transparencia, resguardando, como digo, lo que corresponde a hacer la propia de las instituciones, que tiene que ser para efecto de evitar social de red. Muy bien, yo quiero agradecerle a los presentes, quiero agradecerle especialmente al general director de Carabineros por su presentación, agradecerle también al teniente coronel Cristian Retamal, que lo acompaña, agradecerle a don Luis Silva, a los colegas senadores. Creo que ha sido ilustrativo y nos permite también ir teniendo la información en cada uno de estos proyectos que van a ser sin lugar a duda parte de la reforma general. Es importante que vayamos teniendo una sensación de cada uno de ellos. Así que bueno, habiéndose cumplido, perdón, señor Arboe. Sí, presidente, solo a modo de petición. Resulta que se me acercó hace unos días atrás, digamos, me envió un mensaje un ingeniero muy importante, Antonio Díaz Araujo, que es gerente general es director de espacio público, que con ocasión, ¿se acuerdan ustedes que el año pasado hubo una filtración masiva de información de Carabineros? Hackearon un conjunto de información. Bueno, estas personas se dieron el trabajo de agarrar toda esa información que había sido hackeada, ¿ya? Y que había estado en manos y empezaron a publicar algunos hackers. Esto la agarraron, la procesaron, la trabajaron y tienen un conjunto de conclusiones que quieren exponer a la Comisión de Seguridad, que tiene por objetivo mejorar algunas cosas en Carabineros. Le voy a poner un ejemplo. No entraron en detalles, pero por ejemplo me dijeron, mira, nos dimos cuenta que hoy día es perfectamente posible averiguar los nombres de los carabineros que están ubicados en cada unidad policial. Imagino que sería esa información en manos de narcotraficantes. Tenemos, me dijo, otra información que fue la que ellos usaron con inteligencia artificial, que permite identificar, por ejemplo, los domicilios de ciertos funcionarios. Entonces, lo que quiere es poner a la Comisión de Seguridad, y ojalá estuviera el general director o alguien de Carabineros, cosa de entregarles esa información y decirle, mire, sabe que esto es lo que hay, y las recomendaciones técnicas. Me parece muy loable la voluntad de entregar esta información con el objetivo de que se subsanen, sobre todo temas de ciberseguridad, que todavía hay grados de vulnerabilidad altos en ciertas bases de datos que podrían ser objeto de algún tipo de filtración o hackeo. Entonces, si les parece... Yo le pido, senador Boy, si me puede enviar el contacto a esta persona para poder eventualmente hablar con él y coordinar eventualmente una reunión con
son los hackers mismos los que van a venir a proporcionarle la información. No, él no va. No, pero es muy relevante lo que dice, porque en el fondo aquí puede estar en riesgo, efectivamente, Sí. es un flanco muy fuerte de corrupción, de extorsión, es muy complejo. O sea, realmente creo que es relevante poder canalizar esa información que tiene el senador Boe. Por cierto. O sea, identificar la debilidad, la debilidad de los sistemas de... Perdón. Está bien, ya tú. No. Yo digo que el objetivo de esto es que nos ayude en identificar la debilidad de los sistemas de información institucional, la utilidad de estos sistemas, aumentar mecanismos de control institucional desde el Ministerio del Interior, o sea, en el marco de la reforma policial, creo yo. Creo que va a servir mucho. Y como digo, hay información que en malas manos puede generar situaciones de riesgo, y por eso que es importante entregarla para que ellos puedan, las instituciones puedan resolverlo. Oye, yo le pido al senador Boe que me pueda enviar el contacto para poder ver las gestiones con ellos y eventualmente si hacemos una reunión, yo les voy a pedir que la hagamos secreta, reservada la reunión por razones obvias. Claro. Sí, por supuesto, Si no hay problema. Perfecto. Dado lo sensible que es el tema de la filtración, no me gustaría que se pudiera transmitir por televisión, ni mucho menos que tuvieran acceso a otras personas. Perfecto. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, le agradezco al secretario también, al equipo, por el apoyo de siempre, al director de Carabineros, al teniente, a usted, don Luis Silva, muchas gracias también por representar a la PDI. Saludos a los colegas senadores. Gracias. Disculpe, gracias. Luego. Presidente, gracias. Gracias.